hay personas que no conocen la verdadera historia de las Coccinelli. Cuando comenzamos fue en los años 90 a luchar para que la homosexualidad ya no sea un delito. Por primera vez, en el 1 de agosto de 1997, salimos a la calle, nos tomamos la Plaza Grande. Marcó un hito en la historia, que fue la primera trans que se casó aquí en el Ecuador, cuando todavía era criminalizada la homosexualidad. ¿Y qué tenían que hacer ellos para sobrevivir? Llegar a la prostitución. Nosotras, para podernos divertir, teníamos que ver los horarios de las discotecas donde no caía la policía. Esas torturas vivimos nosotras, vivieron las compañeras que ya no están. Pero la homosexualidad no es una cosa que se vaya a curar, porque hay que romper todas estas barreras y exigir los derechos de esta nueva generación, que es luchando en las calles. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de en dónde se encuentren, si están en la región insular, si están en Ecuador, si están en Europa, si están en la luna también. Les mandamos un enorme saludo a esos lunáticos que nos ven. Y bueno, hoy estamos en nuestro episodio número 15, un episodio bastante interesante con una historia que pocos la conocen acá en Ecuador. Y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de lujo, quiero darle la bienvenida a mi pana, a mi yunta, a mi brother, a mi fara de Lira, a mi querido Javier Eduardo Guerrero Casares, perdón, ya me equivoqué. Juanito, ¿cómo estás? Nebraska, bienvenida. Un saludo para Gema Comunicación Activa, que es gracias a quien podemos emitir este podcast, al productor de productores, también a Pepe Filmmaker, ¿no? Pueden seguirlo en sus redes sociales, pueden ver su podcast. Está buenísimo. Está buenísimo. Está muy bueno, así que se nos viene un nuevo episodio y arranquemos, porque tenemos una historia muy fuerte que contar. Una historia dura de esas que en el Ecuador realmente abundan, ¿no? Y queremos darle la bienvenida a Nebraska. Ella es una de las sobrevivientes de esta historia que vamos a escuchar, y en primer lugar darte la bienvenida a Nebraska y preguntarte cómo llegamos a esos 26 años de despenalización de la homosexualidad. ¿Qué tuvo que pasar en los años 80, 90, incluso también en los 70? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, un gusto estar con ustedes y compartir la historia que nos ha marcado y que nos sigue marcando todavía en esta época. Para nosotros fue muy duro sobrevivir a todos los vejámenes que tuvimos en los años 80, cuando la policía no era perseguida porque solamente tener la orientación sexual diferente. En la época de los 80, nosotras sufrimos toda clase de persecuciones, que incluso en el régimen de León Febres Cordero, cuando se agudizó más las persecuciones. No vamos a hablar de los años 70, porque en esa época todavía nosotras no salíamos por el temor, pero hay una historia tan bonita de eso, porque a finales de los 70, una compañera, que no le quiero dar el nombre porque no tengo el permiso para dar su nombre. Correcto. Pero es una historia que marcó un hito en la historia, que fue la primera trans que se casó aquí en el Ecuador, cuando todavía era criminalizada la homosexualidad. Esta compañera, que hasta el día de hoy tiene su negocio, ella se casó a finales de los 70, hizo
un matrimonio, pero de lujo, con invitados de lujo, con todo. Con toda la parafernalia del caso. Pero, ¿qué pasó cuando estaban con todas las fiestas y todo? Que ni siquiera habían comido, estaban bailando, tomando. Y llegó la policía. Les tiraron bomba para que salgan, porque era un delito. Y todavía casarse en esa época. Ella nos conversaba que todo quedó allí. No pudieron gozar ninguno de sus invitados del buffet que ellos habían preparado, porque la policía le cayó antes de hora. Ella nos comentaba de que algunas se metieron por los tejados, otras, como en esa época, pues todavía en los dos puentes no era como ahora. Habían unas quebraditas y habían unos tumultos donde ellas se escondían con la oscuridad. Y bueno, ella comentaba que algunas de ellas se habían metido debajo. Y la policía le buscaba y todo, y nos contaba así que uno le dio ganas de orinar. Y justamente debajo donde ella estaba, que toda la orina le cayó en su cara, pero no podía decir nada porque tenía miedo que la policía le siga. Esta historia a nosotras nos ha conmovido mucho, porque después de haber gastado tanto y no disfrutarlo, y salió en todos los periódicos, que incluso vamos nosotras a buscar esta historia de ella, porque a nosotras nos conmueve mucho tenerla como referente en nuestras oficinas, como tenemos algunos cuadros de las compañeras que sufrieron de las torturas y también algunas muertas, ¿no? Bueno, no nos vamos a alejar tanto de la historia, pero eso era importante decirlo, porque hay personas que no conocen la verdadera historia de las Coccinelli. Nosotras, cuando comenzamos, fue en los años 90 a luchar para que la homosexualidad ya no sea un delito. Estas dos personas nos reunían en casa de las compañeras para poder armar estrategia, como nosotros le decíamos, para ver cómo era que íbamos a hacer para poder salir a las calles. Porque ya habían organizaciones, pero que no se visibilizaban. Había la FEDAES, había Triángulo Andino, había otra soga, pero que eran personas solamente gay, que no eran visibles, pero nosotras sí éramos visibles y éramos las más golpeadas. Entonces queríamos nosotras hacer esta lucha. Cuando nosotras comenzamos a salir ya definitivamente a las calles, por primera vez en el 1 de agosto de 1997 salimos a la calle, nos tomamos la Plaza Grande, pero con miedo, con las compañeras, decía, no, porque que nos van a coger, no, decíamos, si nos llevan a una, nos llevan a todas. Y así fue. Nos tomamos la Plaza Grande, donde recolectamos las firmas para poder seguir las gestiones. Que en esta historia, una persona muy buena gente que nos orientó para poder continuar con nuestra lucha que ya habíamos empezado, que es Alexis Ponce. Él era
el director de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH, donde él nos guió. ¿Cómo era precisamente ese Ecuador de los 80 que les lleva a que luego de todo lo que ustedes viven les lleva a ese punto de ese 1 de agosto, que entiendo también es un hito histórico y que luego deriva en la despenalización del 27 de noviembre? Bueno, es que los años 80 para nosotras era terrible, que no podíamos nosotras andar en la calle libre. Es ahí cuando nosotras sufrimos, no solamente que éramos nosotras, sino nuestras familias también. Pero claro, había familias que no querían a sus hijos y que por eso lo echaban. ¿Y qué tenían que hacer ellos para sobrevivir? Llegar a la prostitución, porque no había otra opción para poder sobrevivir. En los años 80, cuando fue el régimen de León Febres Cordero, que marcó tantas muertes que hubo, incluso los hermanos Restrepos. Nosotras, cuando ya llegamos a nuestra despenalización, en nuestra lucha para la despenalización, en la calle, en la Plaza Grande y en la Universidad Central, donde nos concentramos para recoger las firmas, para seguir nuestro proceso que nos había guiado Alexis Ponce. Pero habían otras organizaciones que no querían que nosotras salgamos a la calle, porque supuestamente decían que íbamos a estropear lo que ellos ya habían iniciado. Pero era entre cuatro paredes. Hoy en día, yo he visto que muchos se toman el tema de la lucha. Hablan mucho de la lucha, hablan mucho de los logros, pero bueno, ya le voy a contar eso más adelante. Pero nosotras sí salimos, sí tuvimos el apoyo de la ciudadanía en las firmas. Después que pasamos tantos atropellos que ya nosotras ya no sabíamos qué hacer por las desapariciones, que la encontraron una compañera en el Machángara, pero que la primera muerte fue de una compañera que le llamaban la Rana René, que la encontraron descuartizada. Fue la primera muerte, que eso fue casi mediados de los 70. ¿Supieron alguna vez quién fue el autor o tienen algún indicio de este primer hecho execrable, que luego, en teoría, entiendo, vinieron muchos más, ¿no?, durante los 80 y esa persecución? No, hasta el día de hoy no se sabe. Ni tampoco se sabe de las otras muertes que ocurrieron, pero que tenemos entendido que fue la policía disfrazada de civiles, porque sabían ellos dónde paraban las compañeras. Entonces se las contrataban y ahí era cuando se las llevaban y las desaparecían. Ahora, Nebraska, esta historia de sobrevivencia, de sobrevivir en los 80, llevar una lucha a partir de los 90 y llegar al 97, justamente a la despenalización de la homosexualización dentro del Ecuador, que conversábamos tras micrófonos, uno no puede entender, ¿no?, en este año 2023 cómo son tan solo 26 años de despenalizarlo en el Ecuador. ¿Cómo fueron esos años de los 80? ¿Cómo lo sentía? Conversábamos, por ejemplo, de esta vida clandestina que tenían que llevar ustedes para poder divertirse, para tener una libertad de organizarse y salir con amistades, como todo el mundo tenía derechos. ¿Cómo era esta vida clandestina que llevaban ustedes? Bueno, eso era que nosotras
para podernos divertir teníamos que ver los horarios de las discotecas donde no caía la policía. Como por ejemplo, la policía hacía sus batidas de 9 a 12 de la noche. Pero como ellos ya sabían que de ley nosotras íbamos a caer, nosotros no caíamos en la discoteca que ellos iban a estar. Caíamos en otra discoteca, como por ejemplo en el Taurus, que le decía que quedaba en San Blas. Pero como eso, eran como sagüeso, porque nos olían dónde estábamos. Ellos toda la Guayaquil y la Montufa la rodeaban para no poder, porque cuando nosotros sabíamos que la policía sabía, salíamos despavoridas. Pero cuando ya estábamos rodeadas, ya no podíamos hacer nada y teníamos que subirnos. ¿Qué pasaba cuando le llegaba a atrapar la policía? Nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Subirnos tranquilita, porque el que no subía, los gaseaban, los golpeaban y los tiraban como saco de papa allí. A ellos no les importaba cómo caían, si se golpeaban o si se lastimaban, no importaba eso. La policía en ese entonces era, no sé, decirlo, que eran tan ignorantes porque no eran capacitadas. La policía no era capacitada, porque policía era cualquier persona que necesitaba el trabajo. No es como ahora, que tiene que ser preparada. Y también las preparan. Pero bueno, vamos al tema. Que cuando la policía nos atrapaba, nos llevaban. Y allá, en el CDP, cuando nosotras caíamos, a veces a las 2, 3 de la mañana, y compañeras que no le daban a los policías dinero, las metían en la laguna de la Alameda. Y así mojadas se las llevaban al CDP. Yo le digo porque yo siempre he estado ahí y siempre caía con ellas. Pero que era porque yo era una persona muy, ¿cómo le digo? Muy tapiñada, digámosles así, ¿ya? Que no me mostraba tal como era, pero igual me veían, tú también eres homosexual, arriba. Y nos cargaban paseándonos por todas las discotecas, buscando a las demás. Pero bueno, era tan... Los policías eran tan malos que ellos no les importaba si se morían en ese rato. Las llevaban a las compañeras que la cogían justamente en la Mariscal, donde ellos trabajaban. Era porque no había otra opción. Era la opción de sobrevivir en esa época. El trabajo sexual. Pero lo poquito que se hacía, cuando la policía nos agarraba, nos quitaban en el CDP. Si no hacían, no le daban a los guías penitenciarios, era otro sufrimiento allí. ¿Por qué? Si la persona que no pagaba para cuidarle, a ella la tiraban a una celda que le decían la lagartera, donde había las personas más malas, los más malos allí para que le violen. Esas torturas vivimos nosotras, vivieron las compañeras que ya no están. Para llegar a todo esto y que nosotras empezamos, queríamos nosotras ya parar esta. Pero con los dos compañeros, que fue Alberto Cabral y Gonzalo Abarca, que iniciaron todo el encuentro para nosotras.
como les decía, ahí fue cuando empezamos a ir a las organizaciones que estaban ya constituidas, digámosles así. Pero no tuvimos el apoyo. ¿Y qué hicimos? Nos lanzamos a la calle. Todas. Ahí fue cuando recogimos las firmas. Y la ayuda de Alexis Ponce. Nos contactó con Ernesto López. Y claro, habían otras personas que nos ayudaron en la elaboración del documento para poder enviar al Tribunal Constitucional. Claro, en los años 80 de León Febres Cordero fuimos duramente maltratadas. Por eso fue que nosotras comenzamos esta lucha. Cuando nosotras salimos en agosto, el 1 de agosto de 1997 a recoger la firma, tuvimos todo el apoyo, porque sí, la ciudadanía nos apoyaron, que incluso tenemos prueba cuando las personas están firmando, tenemos nosotros cuadros en apoyo de esta lucha que emprendimos. Cuando ya nosotras estábamos organizadas y comenzamos a manifestarnos ya libre allí, la policía ya no nos cogía porque ya estábamos, como decíamos nosotros, en masa. Porque no podía acogernos a todas. Entonces, bueno, decidimos hacer eso. Con el compañero nos alentó, no importa si nos detienen, vamos. Y así fue. Recolectamos las firmas, llevamos a donde el señor Ernesto López, que después él salió ya de la presidencia del Tribunal Constitucional y quedó el señor Burneo, que no me acuerdo el nombre. Y él fue que cogió nuestra petición para despenalizar la homosexualidad. Justamente en el 27 de noviembre de 1997 se derogó el primer inciso del artículo 516 que penalizaba la homosexualidad. Ahora, Nebraska, este camino que ya llegan al 97 llega con un camino lleno de discriminación. Ya nos decía, discriminación laboral porque no tenían dónde trabajar, discriminación educativa porque no les aceptaban en las escuelas, discriminación en salud porque no podían acceder al sistema público y una discriminación inclusive familiar. ¿Cómo vivieron esos años en donde casi todas las puertas estaban cerradas y pocas cosas les permitían hacer? Bueno, después de la despenalización, ya algunas compañeras que tuvieron su aprendizaje, digámoslo así, de que eran peluqueras. Otras trabajaron en cocina, porque no había ese espacio para las personas trans y para los gays. La mayoría buscó trabajar en peluquería, aunque no sabían, pero aprendieron la obligación. Porque fue un espacio que se abrió. Claro, después de la despenalización, sí, habían peluquerías donde aceptaban a chicas trans porque eran las más, ¿cómo le diría? Más cotizadas, digámosles así, ya. Que ella decía, no, yo quiero que me corte ella, yo quiero que me corte. Bueno, comenzó ahí a abrirse, a expandirse todos los espacios para la comunidad. Pero bueno, cuando todavía, hasta el año 2000, todavía éramos perseguidas, éramos encarceladas. A pesar de la derogatoria. A pesar de la derogatoria. Porque, como les decía al comienzo, la policía no estaba preparada. La policía no
no sé, si no la habían avisado o no la prepararon, todavía seguían las detenciones hasta el año 2000. ¿Qué pasó del 2000 en adelante? ¿Cómo fue ya incluyéndose estas chicas trans dentro ya de la sociedad ecuatoriana? Que también hay que decirlo, es una sociedad bastante, por decirlo menos, conservadora, ¿no? Muy poco abierta a estos temas. Bueno, era el espacio más viable para la chica, eran los restaurantes y las peluquerías, para poder dejar un poco las calles. Claro, no todas iniciaron un buen inicio, digámosles así, de tener otro trabajo, ¿no? Que no sea la calle. Pero la mayoría siempre trabajaron en la calle. Ahí fue cuando empezaron a migrar ya las compañeras. Algunas están en el exterior, otras ya regresaron, están muy bien. Pero ¿a costa de qué? A costa de los maltratos, a costa del sufrimiento, que tuvieron que emigrar, dejar su familia, porque aquí no había lo suficientemente trabajo, como no lo hay todavía. ¿Sí? No hay, como decía aquí el compañero, no tenemos una buena salud, no tenemos un trabajo digno, no tenemos una vivienda, peor aún, la educación. Porque yo sé por ahí que después de todas estas situaciones que hemos pasado, algunas ya tuvieron su identidad ya como trans, y ahora que ya son unos profesionales, han ido a reclamar que le pongan el nombre actual y que no siga con el mismo nombre, cambiar todo. No lo hacen. No, porque ya fue así y así se queda. O sea, todavía la ley nos sigue invisibilizando. La ley, no hay ley para nadie. Para nosotras, es decir, los trans. Ahora los espacios laborales que usted nos decía, en el 2023 sigue todavía esta lógica del 2000, las peluquerías, el trabajo de calle, el trabajo de restaurante, y no vemos que se haya abierto los espacios. ¿Qué nos falta como sociedad para poder cambiar esta lógica? Aquí no se puede cambiar nada. Hoy en día no se puede cambiar nada. Si intentamos nosotras cambiar algo, o sea, reclamar los derechos que por ley nosotras deberíamos recibir, que es un cupo laboral trans, una buena educación, una buena salud. Porque hoy en día nosotros vamos a un centro médico, ya el médico a usted no le dice, bueno, acuéstese y le revisamos. No, ahora, ¿qué tiene? ¿Qué le duele? Esto, paz, el recetario, tómese eso. No, pues, eso no es un buen médico, eso no es una buena salud. Para eso voy a la farmacia. Solamente para que me mediquen me voy a la farmacia. Eso está pasando hoy en día. No tenemos esos médicos que sean unos buenos profesionales, porque un médico profesional no importa la calidad de persona, no importa cómo o quiénes sean, la obligación de ellos es atenderlos, que por eso están pagados del gobierno, pero no lo hacen. ¿Por qué?
porque todavía tienen ese tabú de decir que los van a infectar. ¿Dónde ha visto que una enfermedad que supuestamente eso es enfermedad? Eso no es enfermedad. Y yo no sé por qué hoy en día esas personas siguen. Y no solamente los médicos, las doctoras también. Sí, no vamos a poner a todos en un solo saco. Porque sí hay unas que son buenas profesionales, pero la mayoría no. Como nos resultó a nosotras. En el hospital Pablo Arturo Suárez, que nos dieron un pase para poder que nos revise un cirujano plástico. Porque teníamos, tanto una compañera que es de Chone y yo, teníamos unas molestias por los biopolímeros. No le miento, que tenemos todas las pruebas. Llegamos al consultorio y le dimos la orden para el doctor que nos atienda, para ver qué era lo que teníamos y qué era lo que tenía que hacernos a nosotras. Y este doctor ni siquiera vio la orden, la metió debajo del escritorio. Eso es un profesional. Y no nos dijo nada, ni siquiera nos dijo, a ver, ¿qué es lo que tiene? Y solamente dijo, no, eso no podemos hacer, eso ya como que nos dio a entender que ya tenemos que morirnos con eso. O sea, ¿todavía sigue eso? ¿Todavía somos discriminadas? ¿Todavía somos marginadas? O sea, sí es verdad que se han logrado cosas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, hay una casa que le llaman la Casa de la Diversidad, donde se cogen a personas trans, también situaciones de calle, también de movilidad humana, queda en la Cuenca y Galápagos. Por ejemplo, eso es un logro para personas de la comunidad. Pero logro no llamamos nosotras, decir nosotras estamos luchando por la comunidad. Como nosotras, por ejemplo. Nosotros somos olvidadas de todas y todos. Hay una pregunta que cabe hacerla. ¿Dónde se ubican ustedes ahora que se habla mucho de la lucha por el género, que el feminismo y todo eso? También hay un género trans. ¿Qué pasa con esas luchas? ¿Dónde se ubican? ¿Qué pasa cuando ustedes quieren formar parte también de esas luchas de pro derechos? Que es algo muy justo para ustedes. Te habla de las organizaciones. Hay muchas que se han creado. Pero no todas dan el apoyo. Algunas dicen, bueno, no quiero mencionar las organizaciones, pero yo creo que al buen entendedor pocas palabras. Organizaciones que tienen recursos y que no los emplean en cosas buenas, pero que solamente hablan de los logros que estamos logrando. ¿Y qué es lo que hacen? Pelearse entre ellos, pelearse por un puesto. Eso no son activismo. Eso no son logros que se están haciendo. Como yo le digo, los logros son eso. La lucha continúa. Y la lucha que hoy en día deberían tener todas las organizaciones es juntarse. ¿Para qué? Para la lucha que nosotros emprendimos hace 26 años ya que van a ser. Durante los 26 años
No hay casi logro. Y si se ha logrado algo, ha sido a medias. Como por ejemplo, el género en la cédula. ¿Pero qué es lo que se logró? ¿Ponerlo el género en la cédula? ¿Pero cómo le tratan? Igual, porque si usted va a una institución y muestra su cédula, ¿qué le dicen? Le dicen, señor. O sea, no se ha logrado nada. Cosas de papel. O sea, terminan siendo cosas que en el fondo no se cambian. Yo quisiera preguntarle sobre el tema, por ejemplo, del trabajo en calle, que es durísimo. Y seguimos viendo la misma zona de la Mariscal, personas trans trabajando en calle, la zona del centro histórico, todo lo que es la calle Oriente, por ejemplo, la calle Esmeraldas, personas trans trabajando en calle, porque no hay oportunidades, porque no existe un ambiente laboral que te permita trabajar a las personas trans. ¿Cómo es esta vida? ¿Qué se ha conversado de este trabajo en calle? Que debe ser del tema de trabajo más duro que existe dentro de todas las sociedades. ¿Cuáles los vejámenes que pasan en las calles? ¿A qué están expuestas? Bueno, yo he visto compañeras que no son de la organización, pero que he visto que sufren mucho en la calle. Sufren. Hay, por ejemplo, el frío, el sol, expuesta a la delincuencia, a las extorsiones. Pero ¿qué más toca? ¿Qué más pueden hacer? Si este gobierno no les da oportunidades para trabajar en un buen sitio. Y es por eso que el 2019 hubieron una organización que puso en la asamblea el proyecto de ley por el cupo laboral trans. Pero eso está allí. Los asambleístas que se fueron, pero bien está que este señor le puso, porque no le puedo decir presidente porque este no es ningún presidente. Yo la verdad es que no sé cómo catalogarlo a este señor. Le dio la muerte cruzada a estos vagos, porque eran unos vagos. No hacían nada, se peleaban entre ellos, pasaron todo el tiempo hasta que le dieron la muerte cruzada, no hicieron nada. No han luchado por la sociedad, por el pueblo, que para eso lo eligieron, para trabajar. Pero oye, ahí tienen toditas las leyes. Dígame usted, creo que ustedes han de saber también cuáles son las leyes que se han aprobado allí. ¿Cuáles? Ninguna. De 500 hablamos de 22 aprobadas. Ahí están represadas. Y con una nueva asamblea que quizá entrará a trabajar 5 o 6 leyes más. No creo que 10 en el mejor de los casos. Entonces, ¿por qué las chicas se siguen en la calle? Porque no tienen una oportunidad para trabajar en un sitio de donde puedan ellas desenvolverse, porque si hay chicas que son inteligentes, que son preparadas y que pueden tener un cargo público o privado, porque sí se pueden desenvolver bien. Pero la misma sociedad los rechaza. Porque, es decir, usted tiene su empresa, pero como todavía siguen los prejuicios, usted dice, no, ¿por qué voy a contratar a esa persona? Ve cómo anda vestido. O sea, todavía existe la homofobia, la discriminación. No, esa parte no ha cambiado. Además del desfile del orgullo gay, ¿qué otras acciones se han logrado? ¿O es el desfile una vez al año, nos acordamos y luego nos olvidamos del resto de días? Bueno, hoy en día hay una marcha que nosotros le llamamos, que es de
lo organiza la Trasamblea, que es una agrupación que iniciaron unas compañeras, las Pacha Queer, que fueron la iniciadora de esta marcha. Luego se tomaron ya otras acciones, como por ejemplo ya empezaron las chicas trans a organizar la marcha, que se va a dar este sábado 18 de noviembre. La concentración va a ser frente a la Fiscalía. De ahí se camina hasta el Centro de Arte Contemporáneo, donde van a haber eventos. Pero bueno, me estoy quedando, me he pasado mucho porque quería acotarle también de que nosotras, en el 2019, el 17 de mayo, pusimos una demanda al Estado ecuatoriano por lesa humanidad, por todas las muertes, por todas las persecuciones, por todos los maltratos que tuvimos en esa época, los 80 y 90. Pero ahí es que yo le iba a decir sobre la lucha. Las organizaciones dicen, luchamos por esto, luchamos por este otro. Hemos logrado esto. Lo único que yo he visto que han logrado es peleándose entre ellos por conseguir el otro puesto. Lo que han conseguido es regenerar recursos, pero no para ayudar, sino a unos cuantos. Como por ejemplo nosotras, que somos las sobrevivientes y que somos mujeres trans de la tercera edad, no tenemos apoyo de nadie. ¿Y cómo es la lucha de todas las organizaciones que han creado? Nosotras no tenemos ayuda. Y solo se acuerdan esta fecha, este mes. Y el resto del año al olvido. Olvidadas. ¿Cómo sobreviven? Porque claro, al no tener un empleo, no tienen seguridad social, no existe jubilación, no existe una buena atención en el servicio público. ¿Cómo sobrevivir las personas de la tercera edad trans, por ejemplo? Bueno, algunas todavía ejercen el trabajo sexual, porque ya, ¿quién le va a dar un trabajo a una persona de 50 y pico de años, de 60 y pico de años, de 78 años, que es la mayor? Nadie. ¿Y cómo tenemos que sobrevivir? Viendo cómo podemos hacer un trabajo, un emprendimiento, que ni siquiera para un emprendimiento este gobierno nos da crédito. Y él dice que da crédito a Raimundo y todo el mundo. ¿Dónde están esos créditos? Yo quise hacer un crédito para un emprendimiento y le ponen tantas trabas como, por ejemplo, yo no sé, ese señor que estaba ahí, que me cogió los documentos, dijo, pero aquí tiene que tener un contador. Chuta, ¿qué es eso? ¿Un contador para qué? Si yo recién voy a hacer el préstamo para hacer el emprendimiento. Yo no sé para qué me pide un contador. O sea, yo no sé cómo se manejan esas empresas, esos bancos. Y no me hicieron el préstamo. ¿Cómo entender precisamente que en 2023 continúen existiendo clínicas de deshomosexualización, que es prácticamente una aberración contra una sociedad que hace 27 años lo despenalizó? Pero porque todavía hay personas que creen que la homosexualidad se curan con gente psicológica, con personas, digámosles, profesionales de la salud. No.
La orientación sexual no es una enfermedad. Hay unas personas que ya nacen con su orientación, como por ejemplo hoy día hay los niños trans, adolescentes trans. Pero ¿qué pasa con estos señores de la salud que dicen que la homosexualidad es una enfermedad? Ya no deben de existir esto. Pero creen que todavía pueden curarlo con psicológico. Doctores, psiquiatras, sí. Pero ¿esos son los que más trabajan en este tipo de clínicas? Sí, pero yo creo que ni para los drogadictos hay cura. Si no, el paciente pone de su propio esfuerzo para salir de ese hoyo. Así lo lleven a cuántas clínicas. No se van a curar. Porque no es una enfermedad. No es una enfermedad la homosexualidad. Tal vez los drogadictos tal vez pueden curarse porque ellos pueden lavarse su sangre, pueden tener tratamiento, pero poniendo de su parte, ¿no? Pero la homosexualidad no es una cosa que se vaya a curar. Es por eso que nosotras pedimos a la nueva generación que hay mucho por hacer y la lucha continúa con esta nueva generación. Nosotros estamos ahorita en pie de lucha por la demanda del Estado ecuatoriano. Es por eso que estamos, para que nos haga una reparación integral por todas las cosas que sucedieron en esos años. Pero ya de decir que nosotras estamos trabajando para poder continuar como poder decir que estamos luchando por la nueva generación. No, la nueva generación tiene que luchar ya. ¿Cómo ve esta nueva generación de esta nueva sociedad ecuatoriana que quizá crece con un poco más de inclusión, pero todavía vemos que hay muchos rezagos de aquellos años 80 y 90? Y yo le sumo a la pregunta que le hace Juanito el tema de cómo romper esa matriz cultural que tenemos de homofobia. Porque sigue siendo un término despectivo, un término burlesco, llamarle maricón a una persona, llamarle gay a una persona, llamarle homosexual a una persona. Sigue siendo la burla. Ese es el humor que se ha aflorado y es una tara cultural que tenemos. ¿Cómo romper en estas nuevas generaciones, precisamente, que dice Juan, esta tara mental que tenemos? Es ahí donde yo les digo que la lucha continúa. ¿Por qué? Porque hay que romper todas estas barreras y exigir los derechos de esta nueva generación, que es luchando en las calles, luchando en contra de las personas que nos están discriminando. Si la sociedad nos discrimina y nos encasilla, es porque ven los mal ejemplos que están dando las nuevas generaciones que se están peleando entre sí. Entonces, ¿cómo dicen ellos? ¿Cómo quieren respeto si ni ellos se respetan? Entonces, ¿por dónde tiene que ir para poder llegar a que la gente le respete? Ahí, respetándonos y luchando en conjunto. Por lo que prima aquí es principal el respeto.
entre nosotras, la comunidad. Por eso es que yo le decía en el inicio que hoy en día tenemos que tratar con la transfobia, porque hay muchas personas, porque es joven, porque es bonita, porque tiene... O sea, a nosotros, como personas trans de la tercera edad, ya no somos valorizadas. Entonces, tenemos que luchar para que se pueda hacer, no sé, capacitaciones en los colegios, en las instituciones, sobre todo en las instituciones policiales. Porque yo creo que desde allí hay que comenzar capacitando, pero con esta nueva generación y respetándonos entre nosotras. Porque hoy en día yo no veo esa lucha que nosotros hemos comenzado, no la veo todavía, que está en auge. Que si ellos, esta nueva generación, emprende esa lucha en las calles, y dónde debe de ser, como por ejemplo, allí en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo, para exigir este cupo laboral trans. Y ahora confían en esa nueva asamblea, confían en el nuevo gobierno, piensan que algo se puede hacer diferente. Bueno, no nos voy a adelantar en cosas porque no sabemos cómo se va a manejar esta nueva asamblea y qué nos promete el nuevo gobierno. Y si es bueno y que se nos otorgue los derechos, yo creo que vamos a seguir nuestra lucha. Bueno, realmente ha sido una entrevista un podcast muy interesante, ¿no? Diferente, con una historia muy dura, con una historia cruda y muy bien contada. Muchas gracias, Nebraska, por compartir y abrirnos a este mundo que para muchos es desconocido. Nada más quisiera pedirte como tus palabras finales y tu mensaje para esta sociedad que aún, pese a que han pasado 26 años, todavía tiene rezagos de aquellos 80s y 90s. Bueno, decirle que sigan la lucha, que continúen luchando por sus derechos y que también, pues, el respeto, sobre todo ante las demás personas, porque el respeto se gana, el respeto no se compra y tampoco se exige. El respeto se lo gana para poder seguir el camino de la lucha. Por eso le digo a la nueva generación, luchemos, continuemos, porque hay mucho por hacer. Y queremos que la lucha de la nueva generación marque otro hito, como lo hicimos nosotras en los años 80 y 90. Para que ellos más tarde ya tengan su propia historia. Y que digan, nosotros sí logramos hacer que la sociedad nos inserten en los trabajos, en la educación, en la salud. Por eso no debemos quedar a media. Ustedes como nueva generación hay que luchar. Nebraska, gracias a ti precisamente por contarnos esta historia de lucha, de sobrevivencia, de estar siempre ahí, de estar tantos años luchando contra un sistema, porque no es ni siquiera contra un régimen, contra un gobierno, es contra todo un sistema que les ha oprimido durante tantos años, que, como decía Juanito, 26 años de despenalización, pero parece que no hemos aprendido absolutamente nada. Así que sea esta nueva generación, la generación que estamos ahora,
esta generación que estamos frente a micrófonos, esta nueva generación que están volviéndose parte activa de luchas, precisamente esta nueva generación que dé un cambio y que no nada quede a medias. Los derechos son completos, no pueden venir por mitades. Nada más, igual agradecerte y un podcast realmente interesante, ¿no? Una historia que no se sabe, que no se conoce, pero gracias a Nebraska por compartirla y un poco también para crear conciencia en esta sociedad que parece que no ha avanzado nada desde hace 26 años. Palabras finales, mi querido Javi, y despedida. Una vez más, un agradecimiento a Nebraska. Estas historias son las que se necesita conocer. Estas historias son las que necesitan tener capítulos completos dentro de un podcast, que estén dentro de medios de comunicación, que se hable de ellas, que se repita para que las nuevas generaciones sepan lo que pasó en los 80s, en los 90s y lo que está pasando ahora. Agradecerte a ti, amigo, agradecer al productor de productores, Pepe Filmmaker, Gema Comunicación Activa, nos trae este podcast y con nosotros será hasta un siguiente programa. Hasta la próxima, muchas gracias.